No hay una cifra exacta sobre cuántas lenguas ha creado el ser humano. Según algunos estudios, alrededor de 7.100 lenguas se hablan en todo el planeta. Hoy, en Monkey Mode, hablaremos sobre el fenómeno del lenguaje y su importancia en la comunicación. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a nuestro capítulo número 10 de Monkey Mode, un podcast en el cual podrás educarte, entretenerte, reírte y lo más importante de todo, aprender a ser un mono pensante. Claro que sí, acaban de escuchar a mi compañero Luz Osira y por acá les comunica Fidias Vázquez, el Monkey número 2, Luz Osira, el Monkey número 1. Les damos antemano las gracias a todos aquellos que nos están escuchando en este momento a través de esas plataformas digitales de podcast como lo es Spotify, Google Podcast, eBooks y Anchor. Les recuerdo que Monkey Mode es un podcast de contenido original dedicado a la cultura, dedicado a la cultura, a la filosofía, al estudio y a temas interesantes. Claro, así es. Pueden conseguirnos a través de Facebook y YouTube como Monkey Mode y a través de Instagram y TikTok como Monkey Mode VE. V de vaca, E de elefante. También tenemos un par de auspiciadores por allí, los cuales son Comics Ben, una página encargada de realizar caricaturas, y Filosofía de la Sospecha, en Instagram y en Facebook, una página que se encarga de difundir pensamientos de filósofos de tal escuela. Muy importante ese grupo en Facebook, Filosofía de la Sospecha. Invitamos a aquellas personas que quieran unirse a ese fabuloso grupo y luego poco a poco ir convirtiéndose en unos monos pensantes, así como lo somos nosotros, Así monos es. pensantes y monos parlantes. Y sabes que a propósito de monoparlantes, nos han preguntado que cómo hacemos los monos para entendernos, cómo hablamos nosotros los monos. Entonces ese es un temita allí que está latente el uso, porque los humanos tienen su lenguaje, de hecho tienen muchas maneras de hablar y muchas lenguas, y nosotros los monos sí tenemos un lenguaje universal, diferente al de los humanos. Claro. No, y además de ello, son bastante extrañas las maneras de comunicarse de los seres humanos. Sí, Y sí, vamos a tratar sí, de darle un tintecito por allí, unos brochazos a ese tema y a esa problemática al mismo tiempo, para ver qué puede salir de este análisis bien monístico. un poquito el meollo de la cuestión de este asunto del lenguaje, el uso, no sé si te has puesto a pensar, yo estoy 100% seguro que sí, es cómo surgió el lenguaje. O sea, ¿quién fue la primera persona que habló? ¿Cómo fue, cómo se habrá dado ese proceso? Y si se pudiera llamar al lenguaje como fenómeno, que de pronto esos primeros homínidos fueron, no sé, desarrollando su garganta, sus cuerdas vocales y fueron estructurando símbolos y de allí entendiéndose. O sea, es curioso. Ese es un tema, el tema de hoy es un tema curioso. Saber Claro, cómo surgió el lenguaje y y ya después las diversas lenguas que se hablan en el mundo. claro. Sí, es un tema bastante relevante, incluso muy poco Claro, claro. tratado en las esferas de políticas, culturales, o sea, como que, bueno, el lenguaje es algo que se dio y ya. No tenemos por qué adentrarnos en ese mundo lingüístico, comunicacional, informativo, porque ya todo está hecho y está dicho. Sí, sí, No, sí. no tenemos ningún tipo de Claro. necesidad de realizar algún tipo de investigación dentro de este tema. Y en este momento es lo que nosotros vamos a llevar a cabo. O sea, porque nosotros somos como dos monos así bien Sí, fastidiosos, sí. donde no nos llaman, Ahí nos ahí estamos. metemos, Está bien claro. arrocero. Sí. Ajá, así es. ¿Qué opinas tú, Luzo? ¿Qué sabes por ahí sobre cómo surgió el lenguaje? Mira, en sí como tal, se puede datar, o sea, ciertas sociedades primitivas Ok, que utilizaban el lenguaje, un lenguaje escrito no de la manera tradicional que nosotros normalmente podemos observar, sino a través de jeroglíficos, de geoglíficos, petroglíficos, sociedades primitivas las cuales
tenían la palabra, por ejemplo, la sociedad egipciaca, la sociedad mesopotámica, donde nacieron uno de los primeros modos de lenguaje o tipos de lenguaje, en el cual fue oral y escrito, pero más que escrito era como un lenguaje simbólico. Creo que según algunos estudios antropológicos determinan de que uno de los primeros cúmulos en los cuales se sistematizó el lenguaje Claro. fue algo llamado cuneiforme. Cuneiforme, No esa sé si palabra sí la he escuchado cuando estaba en el bachillerato monístico. Las sí, escrituras cuneiformes, algo así. cuneiforme era como una especie de lápida que proviene del latín, que significa cuña, Pacuña. que se refiere, claro, que se refiere o sea, es como una especie sí, como de tabla en la cual a través de símbolos se podía denotar el significado de cada uno de esos Ah, símbolos. ok. Entonces, el cuneiforme es uno de los sistemas de escritura más longevos de la historia de la humanidad. O sea, es una de las referencias en las cuales podemos nosotros tomar para darle como un espacio histórico Ok. a lo que es el nacimiento del lenguaje. Sí, vamos aproximadamente 2500 años antes de Cristo, 3000 por allí está. ¿Sabes que lo complicado un poquito de esta temática resulta es que, mira, nos planteamos cómo surgió el lenguaje, nos planteamos cuál es el origen del lenguaje, pero el objeto en estudio, es decir, el lenguaje, lo analizamos con nuestro propio lenguaje. Entonces hay allí como una especie de ciclo o sí, como una espiral. El objeto de estudio, en este caso el lenguaje, es abordado por medio de los códigos del lenguaje. Entonces podemos decir que el lenguaje se está estudiando a sí mismo. Y es algo raro, ¿ok? Así es. Cierto, es algo raro. Sí, nosotros seríamos solamente un canal de estudio. O Exacto. sea, el canal por el cual estamos llevando a cabo ese estudio. Que no lo pudiese hacer cualquier otra especie, No, no, no fíes. cualquiera. Ojo, No cualquiera se plantea este tipo de preguntas, ¿ok? claro. Mira, también tengo acá un esbozo de algunas teorías que de hecho me asombra que indagando en la internet hay muy pocas teorías que justifiquen el origen del lenguaje. O sea, no, claro, también comprendo un poco porque ni que tuviéramos una máquina del tiempo y retrocediéramos y alguien grabara, ¿me entiendes? Porque como ya el Claro. lenguaje está tan expandido, entonces lo que hay es aproximaciones y teorías. Entonces, una de las teorías dice que los primeros homínidos se comunicaban a través de imitando los mugidos y los rugidos de los animales, ¿ok? Y de hecho, los niños también les gusta mucho imitar los sonidos animales, sobre todo cuando están bebecitos, que si la vaca, el pollito, el perro, el gato. Claro. Entonces, sí, dicen, según esa teoría, que los primeros homínidos, entre la imitación del mu, ya, brr, ah, y ahí fue comenzando como una estructura que fue evolucionando. Ahí se empalma con la teoría evolucionista. Y de allí se da como el origen, porque el ser humano, bueno, en este caso los primeros homínidos tenían esa contextura en sus cuerdas vocales que les daba la facilidad de imitar esos sonidos. Qué interesante, de Sí, verdad. sí. Ese tiene un nombre, ¿no, Fidas? Ese tipo, esa teoría lingüística. Sí, O sí, sea, se la conoce por teoría del varios origen del nombres. lenguaje. Por varios nombres se conoce. Yo la conozco como la teoría de la monogénesis. Bueno, esa me suena como a la teoría también onomatopéyica, ¿no? También se le podría llamar, También, ¿no? también. O Ujú. sea, la simulación a través de un sonido exterior, lo cual internalizamos y luego emitimos cuando sucede algún tipo de hecho que tenga relación a lo que vivimos cuando captamos ese sonido. Pero mira, tiene sentido, ¿sabes? Tiene sentido esto porque imagínate un homínido en la naturaleza, ver que todos los animales tienen sus sonidos propios y característicos, e incluso, bueno, cualquier especie animal tenía sus sonidos propios y había comunicación entre ellos, comunicación animal. Entonces, Ujú, esos primeros homínidos captaron de toda esa gran riqueza y variedad de sonidos y se los apropiaron y entre ellos mismos se entendían, ¿ok? Y claro. quizás ese puede ser como dice la teoría, la monogénesis.
La monogénesis. el origen de una primera aproximación al lenguaje. Puede ser eso, una de ellas. También hay otra teoría parecida que dice que los primeros homínidos hacían sonidos en base a las expresiones afectivas. ¿Ok? Ujú. Y fíjate que ellos vivían en una zozobra continua al estar expuestos a la naturaleza, a sus depredadores. Entonces, cuando se asustaban, hacían, una cosa, un ejemplo, no. Al dolor, ouch. Hacían como Homero Simpson, ouch. La alegría, la risa, la tristeza, el llanto, la desesperación, toda esa cantidad de sonidos que los fueron un poquito moldeando y de ahí surgió el lenguaje. Ok. ¿Ok? Entonces, se puede también empalmar esta teoría con la anterior, con la onomatopéyica, y sí se le puede conseguir un poquito de sentido genético en el sentido del origen de la génesis del lenguaje, en este caso para los humanos. O sea, que es un poco... esa teoría estaría como que abocándose un poco más a lo biológico. Claro, claro, sí, son teorías netamente que han estudiado las características biológicas del ser humano y también su entorno. Y, o sea, tiene mucho sentido. Cómo eran los primeros homínidos, ya cuando comenzaron a ser Homo sapiens, ya el lenguaje ya tenía cierta estructura, ¿no? Claro. O sea, ya no eran unos perros que ladraban, tampoco eran unos chimpancés que hacían sus sonidos o sus gritos, sino que ya tenían como su sonido propio, ¿ok? Ok, Por perfecto. ejemplo, en las películas, Luzo, no sé si has visto tú en las películas y ustedes monospensantes, cuando recrean a los neandertales, los sonidos que les ponen es cualquier tipo de sonido. Ah, sí, sí. Ah. Pero casi siempre Fidias en relación a los simios o a los monos. O sea, no Claro, es claro. algo tampoco así azaroso. Claro, No pues es no, algo no le siempre como ponen que... sonidos de pajaritos, un ejemplo. Pío, pío, pío. No, por eso, pues, No. porque se apegan más a la teoría darwiniana Sí, del origen correcto, de las especies. correcto. Ujú. Tú sabes que yo conocí, y este es un dato cierto, a una persona en un auto lavado. Estaba llevando allí mi vehículo automotor a lavar y entonces la persona que los lavaba, no te voy a decir la nacionalidad, pero hermano, yo no le entendía absolutamente nada lo que ese señor hablaba. Yo sabía que estaba hablando en español, en castellano, pero loco, en realidad no lo entendía porque ese señor, no se llama, ya, 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 ah, ay, 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 ay", y yo no sé qué está diciendo. "Ay, ay, 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 agua, ay, ay, ay", y yo, mierda, Claro. chamo, no entiendo, de pana, no entiendo. Y me asombraba cómo hay personas que en realidad no sé cómo hacen para hablar y claro, Mira, eso mira, sí, Fide, yo creo que que es cuestión de afinar el oído, Fidia, porque será. me pasaba lo mismo en algún momento, hasta que ya ahorita me hablan de esa manera y entiendo perfectamente. Ah, Yo ok. creo que es allí, es la No, costumbre, al igual que pasa en las barreras que ocurren de comunicación con otros idiomas. Claro, es un poco más pero complejo. sus compañeros de trabajo que también lavaban autos allí, Ujú. no hablaban de esa manera. Pero lo Entonces ahí también entendían, influyó, le entendía, pero claro. influía también el nivel cultural. Ah, El ah, nivel cultural de esta persona que en realidad, hermano, es como si estuviera un borracho tartamudo hablando, una vaina así. Y en una ocasión me dijeron que si, mira, que no digas eso, que aquí está presente el caballero. Se referían a mí. Yo le dije, no, tranquilo, brother, hablen todo lo que quieran, que yo no estoy entendiendo no, nada, les dije. nada, que soy No, en serio. turista, Ujú. soy turista. Sí, yo soy turista, en serio. Están hablando. Tenían que ponerme los subtítulos debajo para yo poder entender. O un traductor, por favor, tráigame un traductor para este señor. Sí, así sea de seña. Bueno, Claro, es que Fidia, mira, es que eso es una barrera en términos metódicos de la comunicación. Es una barrera que está allí en el canal, ¿no? Por claro, ciertas claro. cosas que están ocurriendo que, bueno, distorsionan el mensaje. Y llega un momento en que esa barrera es tan grande que ni siquiera el mensaje puede pasar al receptor. Entonces es normal que eso suceda. Sin embargo, a pesar de que sea el mismo lenguaje, perdón, el mismo código, a pesar de que sea el mismo código, Sí, sí. suele suceder ese tipo de barreras. Pasa mucho con la música. Cuando se escucha música, así que se dicen palabras muy rápidas y con Claro, lenguaje, claro. con Ujú. palabras coloquiales, con una jerga de la calle y tal, no se También, puede también. captar de manera precisa qué es lo que se está diciendo. Entonces, Sí, sí, imagínate sí. tú cuando sucede eso, pero con otro idioma. O sea, es una barrera por tres. O sea, primero no sabes muy bien el idioma Es en el cual se correcto, claro. está originando esa canción y aparte de ello
utilizando un dejo o una jerga de algún sitio geográfico bien particular. Entonces cada uno de ese tipo de acciones o de hechos tienden totalmente a ser muy particulares. Siempre son... Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, A mí me dime. asombra el uso, el dato que lanzamos al inicio, que no hay estudios comprobables, no hay estadísticas comprobables que nos digan cuántas lenguas se hablan en el planeta. Eso me asombra. O sea, Claro, que se haga un análisis exhaustivo, o sea, el planeta que no hay más que este planeta. Y entre todas las lenguas, no, aproximadamente 7100 lenguas. claro, Pero claro. es un aproximado porque quizás hay otra lengua parecida a No, otra. obvio. Hay una Por lengua ejemplo, por que ejemplo, la ya de es los un monos, Fidia, dialecto. no sé, a nosotros no nos han hecho estudio todavía. No, pero es Entonces, que nosotros tenemos una lengua universal, ¿ok? Que es el pensamiento. sí, El pero pensamiento, la razón, la lógica. Y pues ahí nos entendemos. En cambio, los humanos, oye, ahí hay variedad de conflictos. Por eso. claro. Porque hablan diferentes lenguas. Mira, ¿Ok? Fidia, ya hemos hablado de dos teorías del origen del lenguaje. Ok, bueno, sí, está un poco interesante. O sea, no son las mejores. Bueno, no es que sean las mujeres, no es que sean las mejores, Ok. no es que sean Ajá. las mejores, sino que, bueno, hay solamente dos opciones. Hay una Sí, tercera sí. opción, Fidias. Sí, hay una tercera A ver opción. si me gusta más esa. De hecho, está relacionada con lo que te estaba explicando ahorita, que la cantidad de lenguas que existen en el planeta, que es la teoría religiosa o teológica, ¿ok? Es No, no, no me la gusta teoría ya. de... No me gusta ya. ¿Cómo? No, no, no me gusta. No, pero es muy interesante, me parece. Claro, en términos literarios sí. A ver, Sí, la teoría de la intervención divina. ok. Según esta teoría, basado sobre todo en una compilación de escritos, pero específicamente haciendo bastante énfasis en el texto bíblico. ¿Ok? Según esta teoría, el lenguaje es un don divino, ¿ok? Que fue entregado por Dios o por los dioses, en este caso a los seres humanos, y el humano logra la capacidad de hablar porque le fue entregado ese don, ¿ok? Entonces, en esta primera premisa coinciden muchas religiones y muchos de los antiguos mitos, en que el lenguaje sí es un don divino. Pero ya en la Biblia tiene un relato que se llama la Torre de Babel, no sé si lo has escuchado. Sí, sí. De hecho hay una canción de David Bisbal con eso, ¿no? ¿David Bisbal? Sí, No, ¿no la no has sé. escuchado? No No, te no, creo, no. Fidia. ¿No has escuchado la Torre de Babel de David Bisbal? Wow, Fidia. Eso es un No, vale, himno bueno, que el que no la escuchó, bueno. lo mío es el rock and roll, no, no No, mover las pero es caderas. que, es que hasta los más heavy metal han escuchado la Torre de Babel. Para ver qué Ah, ok. tal. Pero bueno, ya eso queda Bueno, de pero sí, tarea, queda sí, de tarea. sí me sé, sí me sé el mito. Ah, bueno, que Ok. te iba a conversar que la Torre de Babel se explica muy bien según este podcast hemos definido qué es un mito. La definición concuerda muy bien con el relato de la Torre de Babel. La Torre de Babel sería un relato mítico sobre el origen de las diversas lenguas y los diversos idiomas, porque los hombres construyeron en esa ciudad Babel una torre gigante, gigante, gigante. La intención de ellos es llegar a Dios. Entonces, coño, ya cuando la torre va, pero muy, muy, muy alta la torre, ya casi rasgando el cielo, vuelvo y repito, es un relato, y me disculpan que no estoy citando el texto bíblico tal cual, o quizás no Estás estoy citando la parafraseando. historia, Sí, no, estoy moneando, Sí, está recuerden bien, que está somos bien. dos monos, Está ¿ok? bien, está bien. Bueno, entonces cuando ya iban rasgando casi el cielo, Dios, coño, pero ¿qué pasa aquí esta gente? Vale. Ah, mira, hicieron una torre que para llegar a mí y para que el O ser sea, humano quiere ser como iban a Dios. invadir el Ajá. cielo, Fidia. O sea, iban a Iban a invadir el cielo, poner invadir, poner un chamo. ranchito por ahí y vaina. Y ya, poblarlo. Chamo, sí. Ajá, iban a poner un Starbucks en el Ah, cielo. Ajá. Y un mercado de las pulgas. en mercado de las pulgas. Bueno, entonces él dio, ¿sabes qué? No les voy a mandar ningún rayo. Los voy a confundir. Entonces Dios, en castigo de esa osadía, de esa obra arquitectónica humana, llegó y a cada uno le dio diferentes maneras de hablar. ¿Ok? Entonces, como no se entendían, uno le decía, mira, pásame ya el cemento con los bloques para que esta torre sea más grande. Y el otro respondía en inglés, What do you say? What do I you just don't say? know.
I do you know. No que no, ¿qué? Chamo, pásame eso, loco. Entonces el otro le hablaba en francés, je veux parler français. Y el otro Ya, le hablaba en alemán, claro. Hi Hitler. Y coño, mira, comenzó esa diferencia y por allá el portugués, yo falamos portugués, yo falamos. Y por allá Y el un que, el maracucho por allá español. seguro, pero los maracuchos están en todos lados. A la verga, prima, esta torre. Mire, hermano, que torre en Y esta Sevilla, vergación de torre, muchacho, no verga. Quedó joda. mollejúa. Mira, esos panas no se entendían, no se entendieron y esa torre se fue desbaratando, se cayeron los bloques y blum, se vino la torre Ok, abajo. Y coño, quedaron todos defraudados, cada uno se fue por su lado y cada uno fundó ciudades e inventó sus propios idiomas que le fueron otorgados. Y ese es el origen, según la teoría teológica o según la teoría divina, el origen de que haya diversas lenguas actualmente en el planeta. claro. Por lo tanto, cabe perfectamente la Pidia, definición de mito. Dime, dime. claro, está interesantísimo ese mito, súper interesante, como todos los mitos que tiene ese grandioso libro literario, con Sí, sí, sí. metáforas, fábulas, Sí, sí, sí. eufemismos también utilizan allí. Sí, relato, sí, claro. Em, Porque, mira, lo extraño de ello es que en ese tiempo eran los que circundaban, orbitaban esa sociedad, eran mayormente los hebreos, eh, Sí, sí. los judíos y tal. ¿Ok? Y entonces, lo que yo no entiendo, imagínate, A ver. ok, pasa eso de la torre. Entonces, Ajá. yo tengo mi pareja. Y Pucutu, le dieron, mi pareja le pusieron, qué sé yo, alemán, el germánico, porque en ese tiempo no era alemán, germánico. Ajá. Y Ajá. yo empecé a hablar latín. O sea, Coño. ¿cómo hacía esa pareja para comunicarse, Fides? Entonces, allí hay una ruptura de ese mito. Pero voy a esperar tu análisis. A Claro, ver, porque tú le hablabas de Eros a tu pareja, que lo que querías era Eros y ella lo que quería era filia, ¿me entiendes? no, no, Entonces no. amor filial y tú querías el amor erótico y obviamente esa relación se terminó allí. Claro. Pero mira, quiero que me des otro punto de vista. Yo creo A que no ver, a estás ver. entendiendo lo que me quiero decir. O sea, No, ¿cómo, no. o sea, qué lenguaje en ese mito específicamente estaba tratando de definirse? Porque dejó por fuera muchísimos tipos de lenguaje. Claro, ahí se refiere solamente al lenguaje oral. Perfecto. Entonces, mira, actualmente podemos decir que hay un cúmulo gigantesco de tipos de lenguaje. Los más comunes, bueno, para eso es tarea de secundaria, de primaria, que es el lenguaje verbal, el no verbal o el escrito, Sí, sí, sí. el lenguaje corporal o el kinésico se le llama, sí, Sí, kinésico kinésico o kinestésico o kinestésico, y otro también. cúmulo de lenguajes que se han ido son como sublenguajes de de esos lenguajes que hemos nombrado, que son un montón, Claro, claro. pero los más Sí. comunes son esos. Entonces, Ujú. yo creo que más allá del lenguaje oral o escrito, se ha comprobado, sí, a través de la ciencia también, de que con el lenguaje kinésico o el kinestésico, perfectamente podemos entablar una relación con otra persona sin saber absolutamente nada de su lenguaje. O sea, solamente Te lo ese creo, lenguaje. te lo creo. Claro, porque o sea, no es necesario decir te amo para demostrarlo, a eso me refiero. O no es necesario decir te quiero dar un beso porque te lo puedo dar y ya sabes que o sea, estamos besándonos. Entonces, ese lenguaje, Tú, tú te que, refieres al lenguaje del amor. sí, a la lengua en sí misma. Claro, es que el amor con lengua Claro, por eso, la lengua en sí tiene misma, o sea, mucha la lengua, relación, mano. o sea, esa comunicación de lenguas. Uy, esas lengüitas ahí dándose. Esa comunicación de lengua, intercambio de fluidos y toda esa vaina, Ya. eh, 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 omiten esa El teoría podcast del del lenguaje, amor. claro, omiten esa teoría del lenguaje verbal y no verbal. O sea, a la miércoles Claro. todas esas teorías de esos tipos de lenguaje y vamos a tocarnos la lengua, pues mejor. Claro, Entonces, tú le decías a la mona, ¿sabes qué? Te voy a enseñar mi lengua. ajá, Y ahí exactamente, empezaba, exactamente. ya. Ahí era la jugada. Fí- Ahí era la Fíjate que hay jugada. una, hay una película, recuerden que nosotros somos medio cinéfilos también, ¿ok? Hay una película, no sé de qué año, que por cierto se llama Babel, ¿ok? En relación a este mito que le acabamos de mencionar. Y la recomendamos, bueno, la recomiendo 100%. ¿Tú la has visto, Luso? Babel. Mira, no sé, porque seguramente es muy vieja y yo soy un Es niño. del 2006, es del 2006. No, en ese tiempo yo Ok. creo que yo veía muchas comiquitas. Estás viendo Dragon Ball. Seguramente. Eh,
con la cola de mono. Eh, Por eso que somos fanáticos de Dragon Ball. por supuesto, brother. Ujú. Entonces, esa película me parece muy interesante porque no mencionan para nada, pero ni por error, no mencionan el mito de la Torre de Babel. Sin embargo, la película se llama Babel, está grabada en varias localizaciones y refleja un poquito la cruda realidad de cuando no hablamos el mismo lenguaje, pero lo que estabas diciendo, Luzo, pero que L- sí estamos con el lenguaje del amor, el lenguaje del Exactamente. afecto, se impone a nuestras expresiones lingüísticas, el amor del ser humano, la mirada, el lenguaje corporal, el lenguaje gestual se impone. Entonces esa película me parece muy, muy interesante. Además también porque tiene un buen reparto. Está ahí, Claro. actúa Gael García Bernal, actúa Cate Blanchett y también actúa uno que se parece a ti, se llama Brad Pitt, se llama. Ah, no, no. Ese carajo no se parece a No me mí. parece. No, yo soy muy bello. Y la película, o sea, también soy fanático de el director de esa película, Alejandro González Iñárritu. Tiene películas muy, muy, Bueno, pero muy ese tipo no realistas, fue el que dirigió The Revenant del Renacido. por supuesto, Ah, ya. con Entonces DiCaprio, Iñárritu. sí es un duro entonces. No, Buenísima esa película es también. un duro. Entonces sí refleja eso, lo que estabas diciendo, Luzo, la importancia, o que el lenguaje humano, si en este caso estamos echándole florecitas a los humanos, el lenguaje humano va más allá del lenguaje oral y escrito, porque eso es expresar emociones por una mirada, por un sentimiento, por un abrazo, un Claro, cariño, un gesto. Es muy interesante. claro. Mira, hay otra cosa que es bastante interesante, Fidias, y es bueno recordar. Es A ver. que el lenguaje, ya lo habíamos tocado creo que en un episodio hablando de la palabra. O sea, la palabra, el lenguaje, la comunicación y todo lo demás. Entonces, aquí hay dos conceptos que debemos, utilizando el mismo lenguaje y utilizando los significados, Es que es eh, extraño, Luzo, porque estamos hablando del lenguaje, sí. utilizando un lenguaje, analizando el lenguaje, lo que Mira, y dijimos al lo, y lo, y principio. lo extraño de eso, Es una serpiente mordiéndose la cola. sí, claro, claro, totalmente. Lo interesante de ello, Fidias, es que, bueno, no sé si estoy seguro, pero utilizamos la lengua para hablar del lenguaje. O sea, la lengua como que es sí, el órgano muscular, Sí, sí, es el órgano. es un Es órgano el órgano muscular. que más utilizan las señoras en la calle. Ah, bueno, sí, esos son profesoras de lenguaje, pero del lenguaje, bueno, Expertas, barrial, expertas. del lenguaje Ajá. barrial. Ujú. Entonces, mira, es un órgano muscular y que se llama lengua precisamente porque es la más indicada para hablar del lenguaje, ¿no? Claro, O la sea, sin hueso. y si te quitas la lengua, listo, te quedaste del lenguado y empiezas a hablar así. Entonces, hay que estar pendiente con eso. La lengua hay que Aunque ni cuidarla. tanto, porque hay unos mudos que son muy náguara, son, Bueno, sí, eso sí es verdad. son bravos, no, mira, Sí, no hablan, pero verga, no, ese es es chismoso. el lenguaje por señas, o sea, el lenguaje no verbal. Sí, sí, ajá. Lenguaje no verbal. Que también Sí, entra en la categoría del lenguaje kinestésico o kinéstico. Mira, entonces, exactamente. entonces habíamos hablado, Fidias, de que tú ya me has comentado tres teorías. ¿Hay alguna otra más para que los monos pensantes puedan también tener allí, copiar y, bueno, dar una Sí, chequeada mira, por hay allí? una teoría, pero esta teoría a continuación la veo muy perezosa, ¿ok? A ver. Mira, los panas, los perezosos son activos, ¿oíste? No te dejes engañar por las apariencias. No, pero estos sí se pasaron, porque Ok, a ver. es la escuela estructuralista Ok. de Levi Strauss. A Levi Strauss, ya. Sí, claro, de esa escuela estructuralista, de Jean-Baptiste Vico, incluso. Ujú. Ellos que desarrollaron un grandes estudios con respecto a la lingüística, ellos no se plantean el origen del lenguaje. O sea, para la escuela estructuralista, el lenguaje surge de manera repentina. O sea, así simplemente surgió. Surgió, es decir, no hay una prehistoria del lenguaje. O sea, antes no había lenguaje, en este caso en los humanos. Llegó un momento cualquiera, se desarrolló el lenguaje y punto. Pero también los entiendo un poquito, porque plantearse el origen del lenguaje a estas alturas, año 2022 que estamos grabando este podcast, plantearse el origen sería remontarnos, ¿no? Entonces, la escuela estructuralista no se O hace sea, no se dio problema mala con el. vida. No se dio No mala se vida. dio Mira, mala ¿saben vida. Por qué? eso Esto es digo, es así la y teoría listo. floja. Ajá. Ahora lo que queda es estudiar lo que se está haciendo. No nos interesa la historia. Porque si te pones a ver, sí tienes cierta esterilidad investigar un antecedente del lenguaje. O sea,
por supuesto, Mm. también. O sea, surgió y Sí, ya. para ellos es como una generación espontánea. O Ok. sea, antes, o sea, estaba el homínido ahí relajado, después de hacer los sonidos guturales u onomatopéyicos, mu, mu, ma. El homínido llegó, el neandertal, se acostó a dormir y de pronto al día siguiente despertó y dijo, coño, chamo, qué bola estoy hablando. Qué bola. Vacía, ayer no hablaba Y el y otro, y mira, y el loco que estaba al lado ahora le estoy dijo, qué bola, hablando. chamo, estás hablando. Pero tú también No, estás hablando. Y pues, el de al lado, bro, yo también estoy hablando. Ah, tú estás hablando. Mira, porque yo ayer no hablaba. No, es que tú no hablabas. No, yo sí hablaba. No hablaba, chico. Ya, y ahora que estamos hablando, ¿qué vamos a ya, hacer? pues. Ya, échale. Verga, Entonces sí. el homínido le dijo, bueno, pero tú eres hombre o mujer, porque coño, yo no te veo ahí nada. No, yo soy hombre. Ah, eres muy macho. Vamos a que no coñazo pues, y ahí empezó la guerra. Pero, Claro. ¿sabes? Después en medio de la pelea, el uso de esos dos homínidos dándose, el homínido dijo, ya, va, espérate. ¿Y qué pasa si yo te hubiese dicho que yo era mujer? Ay, no peleamos. Ahí hacemos otra cosita. Ahí ¿Ves? pelea en otro contexto. A los miones los ponen a pelear. Ok. Mira, vamos a poner a pelear a los A miones, los le dijo. miones, claro. Bueno, entonces esta teoría estructuralista es así, el uso. O sea, ellos, no, los panas antes no hablaban y al día siguiente, mira, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Y ahorita sí hablo. Ah, ok, chao pues. Y bórralo. Pero qué locura, ¿no? Qué locura en cierto punto de tú haber vivido eso. O sea, Sí, sí, supongámonos nosotros allá, o sea, sacándonos los piojos, claro, así, no sé, pendiente de un jaguar, de un tigre de colmillos de sable, una vaina claro. de esa para Mamut, cazarlo. Y sí. de repente, sí. Y te miro así como que, verga, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Bueno, no. Ujú, Es que eso es lo complejo, Fidia. ujú. Porque el simple hecho de tú no tener una imaginación del lenguaje, no vas a poder tener esa conciencia de decirte dentro de tu cerebro qué dijiste. No, O sea, no. porque no tienes ningún tipo de estructura o sistema que te diga dentro de la cabeza qué dijiste, porque no sabes qué significa qué dijiste. Claro, Entonces, porque verga, no hay, no hay un bagaje simbólico previo que te ayude a ti a exactamente, interpretar lo que claro. dijo la otra persona. En este O caso. sea, no vas a decir nada. O Sí. sea, tu cabeza está llena es de solamente intuiciones. O sea, de lo que tienes que hacer y ya. Claro, claro. Imaginativa, ojo. Imaginarse. Imaginativa, no simbólica. Después de tantos años de acuñar las primeras palabras, los primeros símbolos, transmitirlos de generación a generación, porque eso no era por escritura, era la transmisión oral y a medida que la transmisión oral es que se va creando la costumbre y ellos tenían que memorizar cómo eran las cosas, memorizar que mira, por aquí no, porque por aquí viene el tigre y te come, ¿oyó? Y por allá está el oso, y por allá está el mamú y por allá están los enemigos nosotros. Habían varios caminos, Claro. entonces ellos tenían que memorizar ese tipo de cosas. Entonces se lo memorizaban a través del lenguaje, porque el lenguaje les ayudó a ellos a crear estrategias para la casa, para el trabajo en grupo, ¿ok? Es tremendo, fue una labor muy, muy ardua. Yo creo que los humanos la pasaron dura con el problemita del lenguaje. Sí, mira, y para que vengan ahorita a decir, ay, tengo ansiedad. No, No, vale. es loco. Sí, No, mira, es un proceso bastante complejo. O sea, estudiar de manera objetiva o holística el lenguaje es un trabajo bastante difícil. O sea, yo admiro a los lingüistas, a sí, los sí, en estudiosos del serio. Ujú. lenguaje Yo también y los toda esa admiro, gente claro. que, bueno, de alguna u otra manera se encuentran como inmersos en ese problema irresoluble, fíjate, en cierto Sí, punto, es verdad. irresoluble. Ujú. Porque cada vez que tratan de llegar a una hipótesis y cuando tratan de hacer una comprobación científica de ella, se cae todo porque evoluciona, muta. Sí, O sea, sí. hay una cantidad enorme de categorías allí que siempre están como moviéndose. Y lo curioso de todo ello es que eso es una de las características más inherentes del ser humano, o sea, el lenguaje. Hay un maestro que dice que pudiese existir otro planeta, Fidias, con Ok, gente igual, idéntica a nosotros, idéntica, o ok. sea, con dos brazos, dos piernas y tal, y tal, y tal, todas las características, Ah, pero que si no tuviese la facultad del lenguaje, Fidias, serían otra cosa y no serían humanos. Y hay otro relato que pudiese ser lo ujú. mismo, por ejemplo, que en otro mundo existan un coñazo de cocodrilos, por ejemplo, pero esos Ajá. cocodrilos tuviesen la facultad del habla y serían humanos, Fidia. Entonces lo característico del humano no es su apariencia, sino las facultades que tiene. Claro, En este claro. caso, Como lo una de las hablamos, facultades más como lo principales es hablamos en el los primeros lenguaje. episodios, sí, claro. Claro. Ujú.
Entonces, los seres humanos creen que son especiales por cómo se ven, y no, 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 no. no son especiales por cómo se No, no ven, sino son, por no son las un, cualidades. no los hace humano, no los hace humano sus extremidades, ni cómo se visten, ni No, cómo caminan, ¿no? Los hace humano el pensamiento, claro, todo lo que conlleva el pensar, el razonar, el imaginar, el pensamiento lógico y todo lo demás. Eso es lo que los hace humanos. Fíjate el uso que analizando aquí a los seres humanos, ellos también tienen algunas prácticas como el deporte y allí desarrollan un lenguaje, una especie de lenguaje. El deporte es una especie de lenguaje. claro. Claro, yo sé, por ejemplo, en un partido de fútbol que ellos juegan en equipo, se comunican que si pásala por aquí, pásala por allá, tírala. Ajá, ahí se permite Ah, la comunicación verbal. O sea, hasta los momentos, las federaciones deportivas no han prohibido no hablar dentro del equipo, que sí hablan, ¿verdad? Pero fíjate el béisbol, que el béisbol es de acuerdo a la sí, con señas. seña, sí, que le está Mm, haciendo el catcher allá, el pitcher, el shortstop, todos están haciendo sus señas, pero ellos han creado sus propias señas para que el equipo contrario no las intersecte, ¿me entiendes? claro. Entonces tú ves al manager que sale un poquito allí al campo y comienza a mover las manos para aquí, para allá y Pero sin embargo, nadie de sí, los sí, espectadores entiende, pero el equipo sí le claro. entiende, claro. Sí, 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 se podría decir que crea un sistema de lenguaje, de FIDE, no verbal, pero sin embargo ese lenguaje está limitado a la corporalidad. O sea, no podrían hacer más que señas con su cuerpo. Sí, ¿Te sí, imaginas, o sea, utilizar otro tipo de herramientas o utensilios para poder como complejizar poner más complejo ese tipo de emisión de lenguaje no verbal? Sería algo bastante curioso porque tiene un límite. O sea, y el claro, límite es claro. siempre el cuerpo. Y si es el cuerpo, bueno, podría ser cifrable. Entonces, allí también tiene su limitación. Tú sabes que la vez pasada presencié un fenómeno y esto es una monada nuestra. El fenómeno es el siguiente. Yo estaba conversando, estaba un compañero haitiano, ¿ok? Que obvio hablan otro idioma. Ellos hablan el creole, que es una mezcla de francés con francés, africano, español, una mezcla de varias cosas. Ellos hablan creole, está el compañero haitiano, pero él hablaba como en un acento mexicano, porque el compañerito haitiano era otaku. ¿Qué tal? Wow. Sí, Qué raro, ajá. ¿no? Y estaba reunido con unos amigos ahí que son chilenos. Entonces fíjate la mezcla. Pero entre ellos echando broma, ¿sabes cómo se decían entre ellos? ¿Cómo? Se decían chamos. En serio se decían, chamo, ven para acá, chamo. Y le hacían Está un expresión a sincretismo la ahí, un CH. sincretismo ahí de jerga. Sí, hermano, a la CH le hacían bastante expresión. Trae eso, chamo. Y se reían, ven, chamo. Y yo pensaba, ahí me atacó la monada. Fíjate tú estos que están hablando, diciéndose chamo, y la expresión chamo prácticamente es 100% venezolana. Claro. ¿Qué va a suceder si estos siguen llevando ese adjetivo chamo a sus casas, cuando crezcan, a sus niños? Poco a Se va a poco normalizar. se va a transformar el lenguaje de una sociedad gracias al efecto, en este caso, de una migración, que es la migración venezolana. Claro. Entonces, la migración venezolana sufre modificación de acuerdo al lenguaje en el país donde está, donde reside, pero su jerga, sus modismos también modifica el país poco a poco que está en este caso sirviéndole de anfitrión. Claro. Entonces eso me pareció, me atacó una monada. De poco a poco el idioma aquí en este país va a ir cambiando. Para bien o para Así mal, es. no sé. Ya ahí juzguenlo ustedes. Claramente sí, porque si nos ponemos a ver desde el punto de vista factual, no tiene ningún tipo de resultado negativo. O sea, es simplemente una palabra que no Claro. conlleva a Ujú. ningún tipo de acto, sí, negativo. No, es Entonces, un no tiene adjetivo. ningún problema. Sí, Sí. no ofende. Es hasta divertida. Así como... Si te pones a ver, Ujú. Fidias, por ejemplo, esa palabra chamo, que es para referirse a, bueno, una persona que no conoce su nombre, pero más o menos tiene una edad de adolescente Sí, sí. y que no se confunde con otras palabras que se utilizan en otras partes de América Latina o de América del Sur. Porque hay países que sí tienen esa palabra para referirse a los jóvenes, pero en otros países tiene otro significado y eso sí podría conllevar problemas. Sí, sí, yo te entiendo. Yo creo que el origen de la palabra chamo deriva de la influencia española. Porque sabes que en España a un Sí, joven chaval. se le llama chaval.
¿ok? Se Mm, llama chaval. Así como en México se adoptó la palabra chavo, ojo, que no es el personaje, ujú. no me refiero al personaje de Chespirito, el Chavo del Ocho, sino que chavo es una denominación para llamar a cualquier joven. Este chavo que está Sí. haciendo esto, mira, estos chavos que van para el colegio. Así como ellos adoptaron chavo, nosotros, venezolanos, adoptamos chamos. Esos son Claro. como derivaciones de este caso del español, que es otro tema, el uso, que los idiomas van mutando. Sí, y de hecho, Fidias, quienes se mantienen en la historia o en el tiempo son los más fuertes y los más populares, lastimosamente. Sí, claro. Entonces hay una degradación también de los idiomas originarios de comunidades que están en la clandestinidad en ciertos contextos. Por ejemplo, como tú dices, no hay manera de poder dar un resultado exactamente de cuántos lenguajes hay en el mundo Sí, sí. debido a los paradigmas que se encuentran para poder totalizar o contabilizar todos los idiomas que existen en el mundo. Y eso tendría también un impacto negativo en el futuro de todas esas sociedades debido a que no... Mira, si hay algo que es bastante correspondiente en esta sociedad, es que si algo no se ve o no se sabe, se extingue, Fidias. ¿Por qué? Oh, Porque ajá, si no claro. se lleva de generación en generación, siempre termina como que dejándole el relevo a otro, pero esa otra persona adopta costumbres que no son pertinentes a la comunidad donde viven. Entonces Claro, ahí como claro. que va muriendo la lengua, va muriendo la cultura, van muriendo las tradiciones, pero sin embargo la muerte de todas esas características propias de un pueblo van naciendo nuevas. O sea, en Sí, el sí, momento que mueren correcto. unas, van naciendo nuevas. Mm. Unas más útiles que otras, unas más simbólicamente más significativas que otras, pero siempre van surgiendo. O sea, cultura, como se dice, cultura culturante y cultura culturada. O sea, algo que se cultiva y se trasciende el tiempo y hay cosas que, bueno, siguen culturando, o sea, siguen llevándose de una generación en otra. Claro, mira, eso que acabas de decir me recordó una vez que estaba escuchando a un profesor. Lo que dijo me dejó, pero fue totalmente asombrado, Luso, cuando él estuvo hablando del latín, hablando de la lengua latina, y dijo, bueno, el latín es una lengua muerta, dijo. Y yo, wow, me quedé pensando, pero qué arrecho, una lengua muerta, ¿cómo así? O sea, una lengua que ya no se habla en el mundo. Yo, increíble. O sea, increíble que haya una lengua muerta. Y es en serio, o sea, que tú lo puedes estudiar, lo puedes hablar, lo puedes leer, pero no es de uso coloquial en algún sistema, en algún país, en una sociedad, el latín. ¿Ok? Ok. Sobre todo en la parte religiosa, eclesiástica, católica, se usan muchos textos en latín. Ojo, y en Harry Potter también, no te descuides, Ah, sí, claro. los hechizos eran en latín. Expecto patronum, Sí, ¿ves? Pero me asombró mucho eso de que una lengua muerta, y entonces me llevó a pensar, fíjate, oye, el latín era la lengua oficial del gran imperio romano. El gran imperio romano. Claro, lo que acabas de decir, cayó el imperio romano, cayó su lenguaje. ¿Y quedaron qué pasa? El latín parió nuevas lenguas. Parió el francés, parió el italiano, parió el castellano y otros tipos de derivaciones claro. de lengua, ¿no? Entonces, es como si pensaras actualmente, fíjate, tú, un imperio. Yo nombro siempre al imperio gringo porque es el más común a nosotros como latinoamericanos, pero también está el imperio chino, un ejemplo. Pero que caiga el imperio gringo y que ya después el inglés en muchos años futuros se diga el inglés es una lengua muerta, es una lengua que ya no se habla. Entonces, pero qué raro. No, eso no es inconcebible. Pues lo mismo pasó con el latín. Existió en una época, ya no existe. Sí, de hecho, en relación a lo que estás diciendo, Fidias, lo que tú dices, el latín, por ejemplo, es una de las tres, cuatro lenguas madres indoeuropeas, que, bueno, que junto con el griego, Sí, sí. el eslavo antiguo y el germánico son las cuatro lenguas madres indoeuropeas. Como tú dijiste, el latín dio como resultado el español, el francés, el portugués, el italiano y el rumano. El griego dio como resultado el griego moderno, el eslavo antiguo, para los que no saben, dio como resultado el ruso, el polaco y otros códigos por allí, y el germánico tiene más o menos relación, dio como resultado el alemán, el danés, el noruego, el sueco y
sí, el sueco. Y Ok. hay otras lenguas, Fides, que se catalogan un poco más complejas debido a que no devienen de estas lenguas madres indoeuropeas, que es bastante curioso, que es el vasco, el húngaro y el finlandés. Entonces son Ok. lenguas bastante complejas debido a que no tienen como una matriz Claro, dentro de claro. estas 4 lenguas madres indoeuropeas. Son como creaciones propias de esas sociedades y por lo tanto tienen su complejidad. Claro, claro. Mira, Fides, hay un dato bien curioso, como estamos hablando actualmente, es que hay una lengua, por ejemplo, que se ubica en el estado de Bolívar, que es de una tribu originaria y la lengua se le llama mafocho. A ver. Mafocho. Mafocho. Mafocho, ¿ok? Ok. Entonces es una lengua que se habla dentro de esa comunidad, pero no tiene un sistema estructurado de manera escrita. Entonces hay una investigadora que está o no sé, Ujú. actualmente no sé si lo ha logrado como tal, realizando la estructura escrita de ese lenguaje. ¿Por qué se hace esto, Fidia? Es bastante importante que se textualice un sistema de lenguaje para que pueda tener más sostenibilidad en el tiempo. Bueno, el refrán ese bien famoso, las palabras se las lleva el Claro, viento. claro. Entonces la única manera de que esa lengua pueda perdurar, al menos como Sí, un sí. patrimonio o un capital humano dentro de esa sociedad, debe estar estructurada como lenguaje textual. Es bastante importante hacer énfasis en ello, que bueno, sabemos que actualmente la lengua hegemónica es el inglés, que es un código en el cual la mayoría de la gente está siendo obligada, porque sí, desde cierto punto estamos siendo obligados a poder aprender esa lengua para poder comunicarnos en las diversas plataformas, en los diversos países, porque tú vas a cualquier país Claro, fuera claro. del país de origen y normalmente la gente se comunica en ese idioma y se ve muy común en los países latinoamericanos. Pero bueno, más allá de ello, Fidias, lo más importante es que a pesar de que actualmente el lenguaje se ha dado un poco más a conocer, conocemos un poco más las estructuras que lo componen, los sistemas a los cuales está sostenido, pero se ha distorsionado cierta parte del sistema lingüístico. Por ejemplo, sabemos que hay un emisor, que hay un receptor, que hay un canal, que hay un código, pero ahora lo importante, Fidias, es simplemente la velocidad con que ese mensaje se lleva a cabo. Y no se está tomando en cuenta lo esencial y la, Claro, y la claro. finalidad que tiene el emisor de ese mensaje y que el receptor lo adhiera, lo consuma, pero que pueda darle una interpretación a ese mensaje. Entonces, como que vamos acumulando, somos ciertos acumuladores de mensajes, no nos damos esa tarea de poder verificar qué es lo que se está viendo en ese mensaje. Sí, fíjate, con Claro, respecto a la comunicación, porque el lenguaje te lleva a la comunicación y la comunicación sí, ese es otro tema expansivo, ¿no? Bueno, esos datos que diste al principio, lo de emisor, receptor, sabes que no siempre fueron estructurados de esa misma manera, sino que fue la escuela norteamericana en 1929, de la mano de un autor llamado Harold Laswell. Él fue uno de los impulsadores de esa corriente que llevaron a estructurar lo que se llama el lenguaje y comunicación académico, tal como se da en los colegios, en las universidades, que siempre hay una materia llamada lenguaje y comunicación, que por cierto, es todo lo que estamos hablando, que me parece un tema muy interesante, pero yo no sé por qué en las aulas de clases este tema es tan, pero tan aburrido que no entiendo por debería qué. ser bastante entretenido, Bueno, entonces claro. ahí también influye el emisor, que en este caso es el profesor, y los receptores, los estudiantes. Emisor, receptor, Ajá, canal, ok. un mensaje, hay un código de por medio, en un ambiente también hay, Y lo que llaman la retroalimentación, que por eso siempre le dicen retroalimentación. el feedback. Exacto, ellos le dicen feedback porque esos términos nacieron en la escuela ¿No? Y norteamericana. si no hubiesen nacido, ya le Pero hubiesen dado bueno, una vuelta a Fidias, ya, para que sí, estuviesen pero allí. también estuvo la escuela de Frankfurt, que ya es conocida por sus tendencias antisistémicas, que ella es la escuela de la teoría crítica en Alemania. Ellos ven el lenguaje como una estructura de poder que impone la élite, en este caso, para dominar al resto de la sociedad. Entonces la élite dominante es Claro. la que impone cierto lenguaje para dominar. Entonces es una teoría, obvio, una teoría dialéctica. También tiene parte de razón,
O sea, todas las teorías que Claro. tienen en su parte razón, así como también son criticables. Y eso se ve mucho en los medios de comunicación, en la, en la, en las Efectivamente. grandes marcas, en la publicidad, en las diversas aplicaciones de tus celulares, en lo que te sirve el algoritmo. Ahora más que antes se refleja ese tipo de pensamiento. Claro, es que anteriormente Fidias se tomaba más en cuenta, como lo he venido diciendo anteriormente, se tomaba más en cuenta la esencia del mensaje. Claro, claro. Por ejemplo, que también lo hemos comentado en capítulos anteriores, con respecto al lenguaje poético. Sí, sí. Esa es la singularidad que posee, por ejemplo, el lenguaje cuando va a abordar la simbología poética. Porque no hay otra área en la cual tenga que desempeñarse tratando de dar interpretación a un lenguaje, podríamos decirlo, medio abstracto, que es la poesía. O sea, no cualquier persona pudiese tener la facultad de poder interpretar lo que es una poesía, porque tendría allí ciertos elementos lingüísticos que no pudiesen ser interpretados de manera inmediata, como poder interpretar cualquier tipo de frase o de escrito común. Claro, claro. Hay una frase, Fillas, de un grandioso filósofo y también estudioso de la lingüística que se llamaba Wittgenstein, a lo mejor lo has escuchado, Ujú. y dice que los problemas filosóficos surgen cuando el lenguaje hace fiesta. Claro, Y claro. bueno, Sí. cuando hace el lenguaje fiesta? Bueno, cuando no está alguien que se adentre en ese mundo y diga, bueno, aquí las cosas no están surgiendo como deberían surgir. Y como tú lo has dicho, el problema es de la masificación de la información, bueno, de la desinformación, y que eso genera como resultado la fake news, las noticias falsas, y un conceptico allí que está bien de moda actualmente, que es la posverdad, que también tiene muchísima influencia el lenguaje. Hay otras dos escuelas que también han estudiado el fenómeno de la comunicación. Ya mencionamos la norteamericana, la de Frankfurt, y está también la escuela de Toronto, dirigida por Marshall y McLuhan, unos teóricos del lenguaje. Según lo que ellos dicen, el medio es el lenguaje. Okay. Recuerden los elementos de la comunicación, el medio, es decir, el canal. Para ellos el canal es el propio lenguaje. Ellos se refieren un poco más a la experiencia social, el ambiente de comunicar, más que el lenguaje. Fíjate, por ejemplo, ir al cine a ver una película. O sea, la película de alguna u otra manera te va a transmitir un mensaje. Hay un elemento de comunicación allí. Pero el hecho de ir al cine, al centro comercial, si vas con una persona de tu agrado, comprar palomitas de maíz, la bebida, la experiencia ya es el mensaje. Y como la experiencia la has preparado, has pagado por esa función, entonces de allí que el mensaje te sea un poquito agradable. ¿Ok? Entonces el medio es el mensaje. Pasa lo mismo cuando conversamos con una persona en un buen ambiente, que no es lo mismo conversar físicamente en un ambiente, en un parque relajado, que comunicarse por mensajes de texto, donde las palabras, las letras se pueden interpretar de cualquier forma, pues son grafemas que solamente escribimos allí o emoticones que la interpretación es diferente. Pero cuando estamos tú a tú, es decir, face to face con la persona, allí el medio como tal ya es el propio lenguaje. Eso lo propone la escuela de Toronto. ¿Hay alguna otra más, Fidias, en la cual has podido indagar? Sí, mira, está la otra escuela que no sé si a ti te gusta, se llama la escuela de Palo Alto. Verga. La escuela, no sé, ¿Eso queda donde? ¿En Valencia? en Estados Unidos, la escuela de Palo Alto. Ah, coño, pues ya se van los valencianos entonces. Coño, Cuando terminan su escuela se van para allá. tiene nombre de caserío también, ¿oíste? Sí, claro, La efectivamente. escuela de Palo Alto, si quieres la googlean, para que vean que no estamos inventando. Somos monos, pero no estamos con palos altos, mosca con eso. Ellos proponen la imposibilidad de no comunicar. O sea, es imposible que un ser humano no comunique, porque de alguna u otra manera, quedándose callado, dejándose de mover, o moviendo solamente una ceja, o solamente pestañeando, de alguna u otra manera el ser humano comunica. Comunica a través de la manera de vestir, a través de la manera de caminar, a través del baile. Y claro, su máxima expresión es a través del lenguaje concreto, ¿no? Pero hay imposibilidad de no comunicar, ¿ok? Claro. Entonces, toda comunicación cambia dependiendo de la interacción, se dicen los teóricos de esta escuela. Porque ya dependiendo de la manera en que, bueno, es que ninguna comunicación es igual.
Este podcast, si quieres, lo borramos y lo podemos volver a grabar. Y tú sabes que no va a ser igual, no va a ser los mismos, No, no va a salir efectivamente la no. misma comunicación, porque esto ha dependido, Claro. En términos heraclitianos, todo fluye. todo fluye, porque No, todo cambia, lo claro. que estamos haciendo en este caso, tú y yo, es una interacción. Y la interacción es la que lleva a la conversación. Y la interacción hace que se generen nuevos puntos de vista, nuevas opiniones, nuevas matrices. Y los seres humanos, pues en este caso, son interactivos. Y las conversaciones de los seres humanos van fluyendo y van cambiando de acuerdo a los puntos de vista obvios de cada quien. Entonces, eso es lo que postula No, claro. la escuela de los valencianos, chamo, la de los palos altos. Mira, Fidia, para matar esto, hay unas frasecitas, un pedacito allí, un extracto de una poesía de Cortázar, Ajá. que dice: las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. O sea, hay una poesía que, bueno, ahí ponen jaque mate el lenguaje. Y en cierto punto, Fidia, creo que tiene veracidad. ¿Por qué? Es que para poder decir algo, o sea, como lo sentimos, debemos haber escuchado de otras personas, o sea, que otra persona haya tenido una experiencia previa de ese sentir y que lo pudo explicar con palabras. Por Claro, ejemplo, claro. si a un niño le duele la muela, Fidias, la única manera de saber que está sintiendo dolor y que ese dolor es de muela es porque alguien le haya dicho de que ese tipo de dolor donde le duele es un dolor de muela y que es un Claro, dolor. claro. Pero una persona que no tiene conciencia de lo que es un dolor y que es una muela no podría expresar ese tipo de sentir. Y entonces yo Cierto. creo que lo mismo podría pasar en el momento pasional de una persona que no pueda expresar lo que sí efectivamente está sintiendo, porque puede ser algo que desborde el alma, utilizando esa metáfora, ¿ok? Y esta otra frase, Fidias, que es de un sofista, vámonos un poquito más lejos, que es de Gorgias, que fue un grandioso sofista también, que decía que nada existe, o sea, que nada existe fuera de este mundo, o sea, Ok. post-mortem, Ya. o sea, nada existe después de la muerte. Mm. Y dice: si algo existiera, no podría ser conocido por el hombre. Si algo existente pudiese ser conocido, sería imposible expresarlo con el lenguaje a otro hombre. ¿Ok? Entonces no le podemos dar esa omnipotencia al lenguaje. Claro, Porque claro. si es una convención del ser humano, como cualquier otra cosa del ser humano, es sumamente limitada. Sí, sí, sí. Entonces el lenguaje también tiene sus límites. Por supuesto, por Entonces, bueno, supuesto. allí podríamos darle esta grandiosa conclusión a lo que fue el tema del Tú lenguaje. sabes que, Luso, ¿cuál es el lenguaje más efectivo que existe actualmente? Que abarca todos los niveles de lenguaje. ¿Tú sabes cuál es ese lenguaje? Claro, lo dijiste hace como 20 minutos, algo así, que es el lenguaje de la comunidad monística, debido a que es un lenguaje universal que utilizamos, bueno, sí, que utilizamos como emulador el pensamiento, la Perfecto. razón, la lógica, la reflexión, y que, bueno, es el mejor lenguaje del mundo, Fides, la comunidad monística. Claro, y si quieren aprender este lenguaje, no vamos a dar ningún curso, se los decimos de ya, no vamos a dar el curso de Claro, lenguaje y este no es coaching, no, no es un coach este el no es curso de coaching lenguaje y marketing. lenguaje y comunicación monística. No, no vamos a dar ningún curso, solamente le pedimos suscribirse a nuestro podcast, suscribirse en YouTube, síguenos en Instagram, síguenos escuchando a través de las diversas plataformas de podcast, eBooks, Anchor, Google Podcast y sobre todo en Spotify. Califíquenos allí Claro, para que crezcamos allí con este nuevo lenguaje monístico. Y recuerden que estrenamos capítulos todos los domingos, ¿ok? todos los domingos. Estrenamos los capítulos, bueno, dependiendo de donde nos escuchen. Sé que nos escuchan desde Chile, desde Colombia, desde Venezuela, desde Perú. Entonces, allí no es mucha la variedad del horario. Claro, Entonces, es claro. aproximadamente al mediodía de los domingos. Entonces, bueno, nada, Fidias, mira, como tú dijiste, que se suscriban y todo, compártanlo con sus amigos, compártanlo con los panas humanos para que ellos sepan más o menos que cuando están hablando, qué es lo que están hablando. Claro, claro. Porque, bueno, de alguna u otra manera utilizamos el lenguaje y creemos que es una vaina que se nos dio por obra y gracia del Espíritu Santo y que, bueno, solamente Él dice qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que no tenemos que decir. Claro, claro. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos en ese mundo de una manera un poco monística, como lo hicimos Fide y yo en este caso, y nada, para tener un tema de conversación cuando hablemos con los panas, los humanos, y bueno, quieran tirársela de sabio, y nuestros queridos monos pensantes los dejen tirados en la lona. Exactamente. Yo escuché el capítulo 10, vale, tú no me puedes porfiar a mí nada porque según Claro, los claro. monos dijeron esto. Claro. Entonces, bueno, nada, Fide, ¿qué le dijo un mono a otro mono? En lenguaje le dijo, ámonos. Así le dijo.